Estamos en la Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina, en el corazón de Roma, hoy santuario de los nuevos mártires. Esta basílica fue construida en el año 998 para acoger el cuerpo del apóstol Bartolomé, también llamado Natanael, que se custodia dentro del altar mayor. La basílica ha recibido en su larga historia numerosos recuerdos de mártires, entre los cuales Adalberto, obispo de Praga y evangelizador de Polonia. Juan Pablo II confió esta basílica a la comunidad de San Egidio en 1993 y quiso que reuniera los testimonios de los nuevos mártires cristianos de todas las iglesias, porque, como declaró en una ocasión, nosotros, en el fondo, estamos unidos a los mártires. No podemos no estar unidos a ellos. Bendigamos, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reunidos juntos en oración alrededor del mundo, queremos realizar aquí en San Bartolomé una peregrinación en los Gólgota de nuestro mundo. Exultan en el cielo los santos mártires que han seguido las huellas de Cristo. Por su amor han derramado su sangre y se alegran por siempre en el Señor. Desde 1933 hasta 1945, Alemania estuvo dominada por la dictadura de Adolf Hitler y por la ideología nazi. En el país se había creado un clima violento de odio y persecución, en particular hacia los judíos, pero también hacia los minusválidos, los gitanos y todos los que eran considerados de raza inferior. También los cristianos fueron perseguidos en el intento de inculcar en el pueblo alemán una nueva religión de la raza. Paul Schneider, pastor evangélico, defendió la libertad de la Iglesia de las agresiones nazis. Fue arrestado varias veces hasta que en 1937 fue deportado al campo de concentración de Buchenwald. En esta capilla se custodia una carta que envió a su familia pocas semanas antes de morir. Desde el ventanuco del búnker donde había sido encerrado, predicaba en voz alta el Evangelio a los miles de detenidos obligados a estar en pie durante horas en la plaza del Recuento. Los guardias le golpeaban para hacerle callar, pero él continuaba proclamando la palabra de Dios. Aquellos golpes lo condujeron a la muerte. Oremos, recordando a todos los que han sido perseguidos y asesinados por el régimen nazi, contra la ideología de muerte y violencia que el nazismo profesaba. El pastor protestante Paul Schneider dio testimonio de la fuerza humilde y desarmada de la palabra de Dios. Señor, tú que con el amor has vencido todo mal, haz que no temamos ante de los predicadores de odio y de violencia, y ayúdanos a ser testimonios humildes y fuertes de tu Evangelio. Son muchas las pruebas de los justos, pero de todas les salva el Señor. Él guarda todos sus huesos, no se romperá ninguno, ni uno solo.
En la Europa de nuestros días hay mártires de las mafias, de las organizaciones criminales y del terrorismo. Recordamos al padre Giuseppe Puglisi, párroco en la periferia de Palermo, en Italia. Fue asesinado por la mafia el día de su 54 aniversario, el 15 de septiembre de 1993, porque arrancaba a los niños y a los jóvenes del poder de la criminalidad organizada. Luchó con sus manos desnudas contra el poder oscuro de la mafia. Aquí se custodia una cruz suya y una estola que usaba en su pobre parroquia. Oh Señor, haz que sepamos comunicar a todos el Evangelio, que es luz que ilumina y que salva, que ayuda a resistir al mal y a la violencia, para que nadie sea capturado por la red de engaño y de violencia de las mafias. La salvación de los justos viene del Señor, los defiende en el tiempo de la prueba. Los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran paz. África ha sufrido mucho: guerras, colonialismo, corrupción, violencia. En el centro del altar dedicado a los nuevos mártires de África está la Biblia de un hermano nuestro de la comunidad de San Egidio de Goma, el siervo de Dios Floribert Buanachui. Fue torturado y asesinado en Goma el 7 de julio de 2007, cuando tenía 26 años, porque en su calidad de funcionario de las aduanas y para defender la vida de los más pobres, se negó a dejar pasar un cargamento de alimentos en mal estado para su venta en el Congo y se opuso a quien, para superar su negativa, había intentado corromperlo. Oh Señor, con el ejemplo de Floribert, ayúdanos a sembrar con grandeza tu palabra, para vivirla con su misma generosidad, para oponernos a la dictadura del materialismo que sacrifica la vida de los débiles. El Señor conoce la vida de los buenos, su herencia durará eternamente. El Señor mira por los justos, les escucha cuando gritan auxilio. Muchos cristianos sufren la persecución a causa de la intolerancia religiosa y dan testimonio del valor de la convivencia y del diálogo en toda Asia. Durante la Primera Guerra Mundial, más de 1 millón de cristianos fueron asesinados en Turquía y en Oriente Medio por su fe. Aquí se custodia la Biblia de Shabazbati,
católico y ministro de las minorías religiosas, amigo de la comunidad, asesinado el 2 de marzo de 2011 en Pakistán porque trabajaba a favor del diálogo y de la convivencia pacífica. Cada día, antes de salir de casa, se encerraba en su habitación para leer la Biblia que se custodia en esta capilla. Al lado vemos el cuaderno del pequeño Abish, de tan solo 10 años, un niño de la Escuela de la Paz de Lahore, en Pakistán, que murió a causa de un atentado en la iglesia a donde había ido con su familia para la misa del domingo, el 15 de marzo de 2015. De Oriente llegó la luz del Evangelio. Nuevamente de Oriente llegan muchos testimonios de cristianos que por fidelidad a ese mismo Evangelio han dado la vida. Te pedimos, Señor, que aprendamos a construir siempre puentes de paz y de diálogo entre los hombres de fes diferentes, buscando junto a ellos el bien común para establecer vínculos de fraternidad y de paz. Los justos elevan su grito, los salva el Señor de todas sus angustias. La sangre de los mártires fue derramada por Cristo en la tierra, en el cielo reciben el premio eterno. Entre los muchos mártires cristianos asesinados durante los numerosos conflictos de América Latina, recordamos al obispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado en San Salvador mientras celebraba la misa el 24 de marzo de 1980. Sobre el altar está su misal. La suya era la voz de los pobres, oprimidos por un régimen oligárquico y violento, en un país que estaba dirigiéndose a la guerra civil. Romero vivió hasta el martirio la opción por los pobres, intentando detener la lógica ciega de la violencia. Con él recordamos al cardenal Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara, en México, cuyo pastoral vemos aquí. Fue asesinado el 24 de mayo de 1993 porque se había opuesto muchas veces públicamente a los narcotraficantes. Oh Señor, tú que llamaste bienaventurados a los que trabajan por la paz, tú que eres nuestra paz y que derribaste todo muro de enemistad y de odio, enséñanos a vivir la misma pasión de Monseñor Romero por los pobres y a no ser sordos a su grito de ayuda y a su sed de paz. Ellos han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio de su martirio. Exultad, oh cielos, alegraos y celebradlo vosotros que los habitáis.
Muchos cristianos han sufrido persecuciones y muerte a causa de diferentes regímenes inspirados por el comunismo, que desde 1917, primero en Rusia y luego en varias partes del mundo, ha construido regímenes sin libertad y caracterizados por la hostilidad hacia los cristianos y por el ateísmo de Estado. Entre los muchísimos mártires recordamos al padre Jerzy Popieluszko, sacerdote polaco asesinado por los servicios secretos comunistas el 19 de octubre de 1984 por haberse opuesto al régimen con la predicación de la palabra y la solidaridad hacia los oprimidos. Aquí se venera una reliquia suya. El padre Popieluszko fue ahogado después de haber sido torturado. Decía, no se puede asesinar la esperanza. Delante de la multitud de todos los que han dado testimonio de su fe en las cárceles y en los campos de concentración, te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para que los cristianos estén unidos en el amor, para defender la dignidad y la libertad de todos tus hijos. Del libro del Apocalipsis en el capítulo 7. Después miré y pude ver una muchedumbre inmensa, incontable, que procedía de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y llevando palmas en sus manos. Entonces se ponen a gritar con fuerza, «La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero». Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, «Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén». Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, «¿Quiénes son y de dónde han venido esos que están vestidos de blanco?». Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Me respondió, «Esos son los que llegan de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed. Ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos hecho peregrinos para venerar los distintos Gólgotas del mundo y hemos recordado las historias de algunos nuevos mártires, de mundos y contextos históricos diferentes. Hoy, en esta oración pronunciaremos los nombres de quienes han dado la vida por el Evangelio en el año apenas transcurrido. Son muchos. Son realmente una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, como hemos escuchado. En el libro del Apocalipsis, a pesar de los distintos orígenes, aquellos mártires están todos unidos alrededor del Cordero de Dios, el Señor Jesús. A la luz de la palabra de Dios, caen todas las diferencias que los hombres crean entre ellos, y que a veces se convierten en verdaderos muros, nacionalidades, etnias, diferencias lingüísticas y culturales, y también de pertenencia a las distintas iglesias cristianas. Frente al Señor Jesús y a los que han dado la vida por Él, estas diferencias caen y muestran la belleza de la humanidad reunida alrededor del Señor de la vida, Jesús, Hijo de Dios bendito. Los mártires, hermanos y hermanas, nos muestran la humanidad reunida y reconciliada alrededor de Jesús. Pero nosotros hoy vemos sus historias como parte de una visión, la del libro del Apocalipsis, visión a la que hace referencia este ícono de los nuevos mártires que hay en el altar mayor. Lo contemplamos juntos, rezando, guardando en el corazón lo que hemos escuchado. Vemos una asamblea de mártires, doliente y festiva al mismo tiempo, reunidos alrededor de Cristo, el Cordero de Dios, que cargó con el mal del mundo. Lleva los estigmas de la cruz, pero tiene el trono en el cielo. A su alrededor, los mártires de los primeros siglos acompañan a los nuevos mártires. Los ángeles extienden la tienda de Dios sobre los hombres, que contienen las palabras del Apocalipsis. Esos son los que llegan de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Los mártires siempre rezaron durante las persecuciones, en los lugares de reclusión, de tortura y muerte, como los campos de concentración y exterminio nazis, o los gulags, los campos de prisioneros y de trabajo de la Unión Soviética. Su oración luchó contra el mal en aquellos lugares de dolor, pero nunca cesó. En el ícono lo vemos representado en el centro, donde un campo de concentración, gracias a la oración de los cristianos que allí sufrieron, se convierte en una iglesia rodeada de alambre espinado. Los mártires nos enseñan a dirigirnos al Señor siempre, incluso en las situaciones más difíciles. Nos enseñan a confiar en la fuerza de la oración. En el ícono vemos como dos grandes grupos de mártires salen de esta iglesia, de Oriente y Occidente, los dos grandes pulmones de la iglesia. Tal como dijo Juan Pablo II, en la sangre de los mártires ya estamos unidos. En el centro vemos la Biblia abierta, en la oración de Jesús del Evangelio de Juan en el capítulo 17, que todos sean uno. Y vemos también el cirio pascual encendido, señal de la victoria de Jesús sobre la muerte y sobre el mal. En los mártires vemos una unidad hecha realidad con el don de la vida, que derrota al diseño de división del mal,
Como escribió Andrea Riccardi, todas estas personas que decidieron trabajar para los demás representan vidas proféticas en una sociedad dominada por el exclusivo interés por uno mismo, es más, entristecida en ese interés. Forman el mosaico de una humanidad que brota de las páginas del Evangelio. Hermanos y hermanas, ante los signos de la presencia del mal en el mundo, ante las guerras, la injusticia, la corrupción, la destrucción del medio ambiente, y también ante la reciente pandemia del coronavirus, los mártires nos enseñan a dar esperanza comunicando el Evangelio, tal y como hacía el pastor Schneider, encerrado en su celda del campo de concentración nazi de Buchenwald. Él predicaba desde la ventana de su celda. Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Incluso en los peores lugares, el Evangelio da esperanza y vida. Nos lo demuestran los mártires que han imitado a Jesús, no han opuesto mal al mal, violencia a la violencia. Al contrario, han respondido al odio con el amor y el perdón. En este tiempo difícil, comuniquemos a todos el mensaje de esperanza del Evangelio. Los mártires nos enseñan que el Evangelio hace renacer vida y esperanza, incluso en contextos muy difíciles. Como dijo el Papa Francisco cuando visitó esta basílica, la herencia viva de los mártires hoy nos da paz y unidad. Ellos nos enseñan que, con la fuerza del amor, con la humildad, se puede luchar contra la prepotencia, la violencia, la guerra, y se puede hacer, con paciencia, la paz. Recordemos ahora a todos los que han dado su vida por el Evangelio en el año que acaba de pasar. Recordemos a todos aquellos que han perdido su vida en África en el último año por el Evangelio. En Egipto, el copto Maged Fati, golpeado hasta la muerte en septiembre de 2019 por un yihadista que había vuelto de la guerra de Libia. En la República Democrática del Congo, el pastor evangélico Ngulongo, asesinado por militantes islamistas, y el católico padre Paul Mbon. En Burkina Faso, Antonio César Fernández Fernández, misionero salesiano de 72 años, y Simeón Yampa, ambos asesinados por terroristas islámicos en febrero y mayo de 2019. El padre Fernando Fernández, asesinado en Bobo Dioulasso el mes de mayo de 2019. Y en febrero de 2020, los 24 cristianos asesinados en un ataque a su iglesia de la ciudad de Panzi, que luego incendiaron. Recordamos también al diácono evangélico Lancoande Balibilibile y al pastor Tindano Omar, un hijo y 2 nietos suyos. Durante el 2019, en abril, recordamos al pastor pentecostal Pierre Ouedraogo, junto a su hijo, al diácono Sawadogo, a la maestra de primaria Eli Boena. Junto a ellos, recordamos a todos aquellos de cualquier confesión que delante de la amenaza terrorista no han abjurado de la fe cristiana.
En Nigeria recordamos al padre Paul Ofu, asesinado durante unos enfrentamientos étnicos, y al padre David Tanko, asesinado poco antes de participar en un encuentro de paz entre las poblaciones de Tiv y Yukun. Ambos murieron en agosto de 2019. Recordamos a las víctimas de los ataques terroristas a la Iglesia Bautista de Cuata, la Evangélica de Rubio y la Anglicana de Marish, el 26 y el 27 de enero de este año. Y en 2019, a la Iglesia Bautista de Ruanilla y el día de Navidad en el estado de Borno. Recordamos también a todos los que han sido secuestrados y asesinados: el padre Clement Rapuluchuku Ugu, el pastor Lawan Andimi, dirigente de la Asociación Cristiana del país, secuestrado por Boko Haram; el joven seminarista católico Michael Nandi, de tan solo 18 años, y el responsable comunitario Augustin Averse, este último asesinado el 20 de enero de 2020. En Camerún recordamos al obispo Jean-Marie Bala, hombre humilde y de paz, amigo de nuestra comunidad. En las regiones anglófonas sacudidas por el conflicto, recordamos al sacerdote Alexandre Sobnugi, al padre Cosma Somboto Ondari, al joven misionero de San José de Mill Hill, a Gerard Angiangwe, un joven seminarista asesinado por los soldados porque mientras rezaba les bloqueaba el paso para salvar así a otros fieles, y al padre Toussaint Zumalde. En la República Centroafricana recordamos a Sor Inés Nieves Sancho, de 77 años, a Monseñor Blaise Mada y al padre Celestin Ngumbango, asesinado con otras 42 personas el mes de noviembre pasado por los rebeldes ex-Seleka de la UPS; al padre Albert Tungumale Baba, que murió con otros 16 fieles en la matanza perpetrada en la iglesia de Notre Dame de Fátima de Bangui. Que su humilde testimonio pueda reforzar la voluntad de quien quiere poner fin a la guerra en la República Centroafricana. También en muchos otros países de África hay mártires asesinados a causa de su fe. En Sudán del Sur, Victor Luke Odhiambo, primer jesuita keniata de 62 años. En Kenia, el padre Michael Maingi Kiengo, de 42 años, y el padre Eutychas Murangiri Mutur. En Madagascar, el padre Nicolás Ratodisoa, asesinado en febrero de 2019. En Mozambique, el padre Landry Ibil Kikwel, de 34 años, que dirigía el Instituto para Ciegos de Beira. En Uganda, el padre Norbert Emmanuel Mugarura. En Sudáfrica, el padre Joseph Hollanders, el 12 de enero de 2020. En Costa de Marfil, la laica Faustine Bru Ngesan. Recordamos a nuestros hermanos de San Egidio de Mbau, en el norte de Mozambique.
donde en 2 distintos ataques terroristas en septiembre y octubre de 2019 murieron 16 personas de la comunidad, incluidos 5 niños de la Escuela de la Paz y una anciana. Recordamos a todos aquellos que han perdido su vida en el último año por el Evangelio en América. En México, tras haber recordado al cardenal Posadas Ocampo, recordamos también al pastor evangélico Alfred Víctor Canseco, asesinado en agosto de 2019, y rezamos por la liberación del pastor Aaron Méndez Ruiz, defensor de los migrantes contra los estafadores criminales, secuestrado en el mismo periodo y de quien no hay ninguna noticia. Recordamos también a la catequista Margeli Lang Antonio, al estudiante Hugo Leonardo Avendaño Chávez y al sacerdote José Martín Guzmán Vega. Junto a William Quijano, joven laico animador de las escuelas de la paz del barrio de Apopa, en San Salvador, asesinado por las maras en 2009, recordamos también al joven sacerdote Cecilio Pérez Cruz, de 38 años, asesinado el año pasado en su parroquia por negarse a pagar a la mara de su barrio. En Venezuela, recordamos al padre José Manuel Rondón Molina, asesinado el 21 de enero de 2020. En Nicaragua, al salesiano José Maltez y al joven ministrante Sándor Dolmus, a Dagoberto Noguerra Avendaño y al padre John Freddy García Jaramillo. En Brasil, al sacerdote Kazimierz Bojno, de 71 años. En Estados Unidos, en Puerto Rico, al misionero polaco Stanislav Spezanik. En Argentina, al diácono permanente Guillermo Luquín y al laico Ernesto Cavazza, asesinado mientras se dirigía a abrir la iglesia para la primera misa. En Guatemala, a Diana Isabel Hernández Juárez, coordinadora de la pastoral de la creación de su parroquia. En Colombia, a los sacerdotes Carlos Ernesto Jaramillo y también a Johnny Ramos y a Ernesto Jaramillo. Estos últimos dos, especialmente comprometidos con los inmigrantes venezolanos. En este mismo país, a los pastores evangélicos Leider Molina, de 24 años, a Plinio Rafael Salcedo, de 39 años, a Elfren Martínez Pérez, de 55 años, y al pastor Galarza. Recordemos a todos aquellos que han perdido su vida en Asia, Oceanía y Oriente Medio en el último año por el Evangelio. En Turquía, al misionero evangélico Jin Wook Him, asesinado en Diyarbakir el año pasado.
En Siria, al sacerdote armenio católico Ovsep Bedoyan, de 46 años, de Kamishli, asesinado junto a su padre Hanna, cerca de Deir ez-Zor. En India, recordamos a los laicos evangélicos Nunglu Ram Nureti, de 45 años, y a Anand Ram Gnan, de 40 años, y al pastor Saambi. En Filipinas, a la maestra y voluntaria jesuita Jennifer Buckley, de 24 años, que ayudaba a los pobres de Mindanao. A los 20 católicos asesinados en enero de 2019 en el ataque a la Catedral Católica de la isla meridional de Jolo, y junto a ellos al pastor evangélico Ernesto Estrella. En Indonesia, a la joven pastora evangélica Melinda Zidemi. Oremos también por la liberación en Myanmar del pastor evangélico Tun Nu. En Sri Lanka, recordemos a las más de 253 víctimas de los atentados a 2 iglesias católicas y una protestante, perpetrados el 22 de abril de 2019. Recordamos a todos aquellos que han perdido su vida en Europa en el último año por el Evangelio. Recordamos a Georgi Velikanov, joven catequista ortodoxo moscovita, atropellado por el tren para salvar a un amigo mendigo que estaba echado en las vías. Iba a ser ordenado diácono en poco tiempo. En Portugal, a Sor Antonia Piño, de 62 años, asesinada en el ejercicio de la caridad por un toxicodependiente. Al padre Alain Florent Gandulú, sacerdote congoleño, capellán de la comunidad católica francófona, asesinado en Berlín. Delante del icono de los nuevos mártires, guardando en el corazón todo lo que hemos visto y oído, oremos juntos con las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro. Oremos.
Oh Señor, muéstranos tu rostro por el bien y en la paz, para que tu mano fuerte nos proteja y seamos liberados de todo pecado, gracias a tu brazo excelso, liberados de cuantos nos odian injustamente. Concédenos concordia y paz a nosotros y a todos los habitantes de la tierra, como la concediste a nuestros padres cuando te invocaban santamente, en fe y verdad, y a nosotros que seamos obedientes a tu nombre omnipotente y adornado de toda virtud. Y la paz que el Señor nos da, nos la intercambiamos con el corazón unos a otros. Pace